Vamos a calcular sombras y reflexiones sobre superficies curvas. Si por ejemplo tengo un cono, en perspectiva pues la base es una elipse, entonces dibujo un poco cómo sería la forma. Por ejemplo dibujo al lado un cilindro. Si está en asonometría, las elipses son perfectamente proporcionales, ya que son una representación de circunferencias en perspectiva y todas tienen la misma relación entre los ejes. O sea que son de igual forma, pero de diferente tamaño. Entonces dibujo, por ejemplo, una figura en la que se apoya, puede ser un rectángulo, ambas figuras. Esto conviene hacerlo entero para que sea la continuación bien hecha de la línea. Bajamos verticales y tenemos un prisma. Un prisma en el que se apoya. Bueno, y ahora, por ejemplo, hacemos detrás, pues, por ejemplo, ahí los tres ejes, los tres planos de la asonometría, siguiendo la dirección de ese prisma. Si, por ejemplo, mantenemos que la sombra de este punto es esta y no se dan más datos, por ejemplo, se dicen que la luz es hecha con rayos paralelos, o sea, luz solar. Entonces simplemente sabemos que respecto al eje del cono, pues la dirección del rayo solar viene por aquí. Y que si prolongamos el prisma realmente vendrá por aquí. Por tanto, eso quiere decir que el eje se proyecta según esta sombra. O lo que es lo mismo, si prolongamos esta línea corta aquí, si no existiera ese plano, y si existiera esto y continuara hacia atrás, la sombra del cono vendría desde aquí a las tangentes de la base. Con lo cual, en los puntos de tangencia levantaríamos generatrices hasta el vértice. Y esa sería la separación entre luz y sombra. Mientras que con el cilindro tenemos la dirección esta, que sería la proyección de los rayos de sol, y la dirección del espacio. Entonces, este punto, bajamos aquí la longitud esta, como si el cilindro viniera hasta aquí abajo, y hacemos el cilindro, la circunferencia ahí, una elipse exactamente igual. Y ahora las tangentes a la elipse inferior, siguiendo la dirección del suelo. Bueno, esto sería lo que quedaría proyectado en el plano del suelo. Lógicamente, como esto sube, pues en el momento en que intercepte aquí, por aquí debajo, lo mismo aquí. En el momento en que esto, que viene por abajo, intercepte aquí, pues aquí es donde hay que hacer las paralelas, que no hace falta ni que hagamos esto, porque basta con hacer por aquí paralelas. Entonces, paralelas a la dirección del suelo, tenemos que la sombra del cilindro viene por aquí. Mientras que por aquí debajo sería bajar esta longitud y hacer esta dirección así. Bueno, tenemos ya la sombra del cilindro, vamos a marcarla. O sea que en realidad sería todo esto por aquí, mientras que aquí abajo es esto. Y ahí si entra un poco, pues hay que ver exactamente a qué altura cae, que sería la intersección de la línea con el plano. Con lo cual la circunferencia haría algo así. Lo mismo que hicimos aquí, pero entonces la elipse va a aparecer de esta forma. Bueno, pues aquí exactamente lo mismo. Por este punto en realidad, si hiciéramos el cono mayor con esta longitud, pues tendríamos que, tenemos el plano de arriba, quedaría abajo a esta altura, quedaría aquí detrás, las tangentes veríamos que serían paralelas, con lo cual tendríamos ya
realmente en este punto de intersección el punto exacto que tenemos que unir con el del cono, que es este, que cortará aquí. Y lo mismo este con este. Y luego aquí, paralela a esta, la tangente a la curva de abajo inferior, si existiera. Que lo que hace es esta línea y esta. Mientras que por arriba esta es la dirección. Bueno, tenemos las dos direcciones, la de arriba y la de abajo, la otra ya no se ve. Sombreamos. Entonces teníamos esto sobre el suelo, esto en la parte superior hasta el punto de tangencia. Aquí se separa la luz de la sombra. Marcamos sobre el cilindro luz y sombra y por aquí viene hasta ahí detrás. Mientras que por aquí lo que tenemos es esta línea que viene por aquí hasta aquí. Ahora viene por aquí abajo hasta aquí. Y ahora viene por aquí hasta aquí. Bueno, tenemos ya entonces la sombra que va por este plano, baja y luego se proyecta sobre ese otro plano. Vamos a marcar bien el plano para que se diferencie mejor. La línea de intersección del plano horizontal y vertical. Bueno, y la sombra parece que se ve un poco por aquí detrás, que decíamos puede subir un poco. Y el punto de tangencia por ahí detrás diametralmente opuesto. Bueno, tenemos ya las sombras que proyectan ambas figuras. Remarcamos un poco las figuras. En asonometría siempre, sea iso, di o trimétrica, los ejes mayores de la elipse son siempre horizontales, cosa que no pasa en perspectiva cónica por regla general. El contorno del cono tangente a la base, a la circunferencia de la base que se ve como una elipse. Y de ahí sale la sombra. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a calcular aparte de las sombras también. Bueno, habría que hacer también las sombras siguiendo la dirección del rayo y siguiendo la dirección del suelo, la sombra del prisma, del rayo que es esta y del suelo. Por ahí detrás no se ve, pero aquí sí que se vería un poco. Bueno, tenemos ya entonces el prisma y las sombras fundamentales de ambas figuras. Vamos a hacer rápidamente la reflexión de las figuras, imaginando que el prisma sea reflectante, refleja la figura. Lo mismo esto a igual distancia aquí, abajo, marcamos el punto y haríamos aquí, hasta este punto, el reflejo del cono. Lógicamente termina ahí el plano, termina ahí la reflexión. Y por último, para calcular las reflexiones sobre las superficies curvas, simplemente hacemos un artificio bastante complejo, pero el cilindro lo consideramos como planos, de manera que se convierte en un prisma con muchas caras, mientras que el cono es una pirámide con muchas caras también. Entonces lo que habría que calcular es sobre cada cara lo que está reflejando. Entonces vamos a poner un ejemplo solo. Si yo, por ejemplo, hago un plano por aquí, vamos a hacer un plano grande, paralelo
paralelo a nada, en realidad esta línea paralela a esta, pero como ya lo unimos con el vértice es un plano oblicuo, entonces corta aquí, según lo contiene un plano de canto, si este es el alzado, con la pendiente que viene por aquí. Bueno, pues esa será la traza de ese plano que pasa por este punto y por el vértice. De esta manera lo que estoy haciendo es una pirámide con varias caras. Entonces resulta que esta pirámide, por ejemplo, viene por aquí su traza y este plano, por ejemplo, viene por aquí, termina aquí. Entonces si tenemos que realmente la cara que es un espejo es este plano, pues tenemos, así se entenderá mejor, que este es el plano y que reflejará en realidad el contorno de esta línea que viene hasta aquí. Bueno, pues el contorno de esta línea que viene por aquí, realmente hay que entender que es un reflejo de esta línea sobre ese plano. Y eso quiere decir que esa línea va a venir pues también así en esta dirección, en esta misma dirección, en la dirección del cono. O sea que en realidad la intersección vendría por aquí y si yo reflejo esto sobre este plano, pues vendría así, con un ángulo aquí igual a este, al de la línea reflejada. Eso quiere decir que la línea de este plano va a venir, o sea, su reflexión va a venir por aquí. Y va a pasar lo mismo con todas las líneas que son verticales. Como está inclinado hacia el vértice, pues todas las líneas van a ir hacia el vértice. O sea, por lo tanto, el contorno, el extremo de esta línea, pues va a ser esto. El extremo de una línea de un plano que viniera por aquí, pues será otra línea también que venga por aquí. El reflejo de esto, pues de igual forma, pues será una línea también que vaya hacia allá, el contorno. El contorno del otro lado será una línea también que vaya hacia allá. O sea que todas las reflexiones del cono, si hacemos línea por línea, utilizando este método, pues nos van a salir líneas que en realidad van a ser líneas inclinadas que van hacia el vértice. Que se pueden inclinar más o menos, pero que van hacia el vértice, ya que rectas no van a ser. Si calculamos punto por punto, en realidad como hay curvas, sobre todo las de aquí, por ejemplo, la reflexión de esta sombra aparecerá por aquí. Lo mismo la reflexión, la forma esta, pues también se adaptará un poco al extremo del cono. Luego la circunferencia aparecerá aquí. Si este es el cilindro, pues aparecerá ahí la circunferencia. Aquí se verá a lo mejor algo de la base. Bueno, con el cilindro, que es mucho más sencillo de ver, es distinto. Porque en realidad los distintos planos del prisma, pues tiene, por ejemplo, si está reflejando esta línea a igual distancia, queda aquí. Si ahora cogemos este plano a igual distancia, pues queda con un ángulo igual. O sea, prolongando esto y esto, este ángulo es igual que este. Si ahora hacemos este plano, pues la simétrica pues será un ángulo aquí igual que ese de ahí. Por lo tanto, la reflexión de una recta es una curva. Y de ello se desprende que el de esta recta será una curva. Luego de esta, por estar más alejada, será una curva que queda más arriba, porque según vemos, si esto se aleja, pues la reflexión esta va subiendo. Si se acerca, pues lo contrario. Luego de aquel detalle, pues lo que se ve ahí un poco. Bueno, sería el reflejo de todo eso. Y lógicamente aquí encima está el cono, pues aparecería ahí el cono reflejado. Entonces, este es el procedimiento, se puede ir calculando punto por punto para quien tuviera paciencia. Y luego, por último, la reflexión de la luz, que siempre, como la luz estaba de este lado, pues va a caer de este mismo lado también. Que cuando una superficie es curva, como ya sabemos, la luz siempre va ortogonal. O sea, si tenemos un rayo de luz, choca aquí, entonces va a salir. Aquí entra ortogonal, no hay problema, pero si por ejemplo viene así, aquí bueno, también entra ortogonal. Si entrara así, entraría con un ángulo igual. Bueno, pues respecto a nuestro punto de visión, si se puede hablar visión en axonométrica, que no existe tal cosa,
pues sería tal que la luz viene aquí y por tanto chocaría hacia el otro lado. Entonces sería este caso. Tenemos la curva, entra un poco oblicua respecto a nuestro punto de vista. Por el centro de curvatura, este y este, hacemos el eje que pasa por este punto y sale el rayo reflejado con un ángulo reflejado igual al incidente. Bueno, pues es lo que pasa aquí. De hecho, eso es lo que va a hacer que aparezca la luz por aquí. Y todo esto se va a reflejar abajo. No los dibujos, sino el tema de la luz, ¿no? Mientras que aquí no, porque aquí la luz está proyectando hacia arriba y aquí hacia abajo. Bueno, pues según eso podríamos dar algunos tonos. Por ejemplo, oscuros, todo por aquí. Siempre en el cono, los oscuros de esto, pues que aparezcan todos por aquí. La reflexión del... Si son muy reflectantes, tienen múltiples reflexiones ambos. La reflexión del cilindro, del cono, y así hasta el infinito, porque esto vuelve a reflejar ahí el cono, esto vuelve a reflejar después del cono el cilindro, etc. O sea que la reflexión es múltiple. Bueno, pues como decíamos, todo coincide con las generatrices. El tono este aparecerá aquí. Si es un tono verde, si todo esto es verde, pues aquí también esto aparecerá verde, siguiendo una generatriz. Si por aquí hay planos rojos, pues los rojos vendrán de este lado. Si aquí vuelve a haber planos rojos, pues vendrán por aquí. Y aquí, bueno, si este plano es rojo, pues vendrá por aquí, así reflejado. Y ahí pues se reflejará también hacia aquella generatriz. Esto pues refleja todo este plano. O sea, si es rojo lo ponemos rojo. Y vamos por último a dar algo de sombras. Como decíamos, esta es zona de oscuridad. Aquí marcamos algo de oscuridad. Aquí también. Aquí debajo la reflexión de la figura. El oscuro se va reflejando hacia abajo. Y el claro que aparece aquí, como decíamos, siguiendo el mismo, pues que aparece aquí el claro. Para hacer una pieza reflectante siempre conviene seguir un detalle y es hacer alto contraste. Una de las características de las piezas metálicas es que tienen alto contraste porque reflejan todo lo que está a su alrededor. Y entonces hacen degradados de los tonos circundantes. Entonces por eso es más fácil que representen altos contrastes. Y los brillos, o sea, zonas recortadas de luz, de sombra, eso hace que se marquen mucho los brillos, con lo cual marcamos bien lo que consideramos que tendría más sombra. La luz esta no se tiene por qué corresponder con la de abajo, mientras que aquí sí, porque son todo verticales. Bueno, y para diferenciar, pues bueno, este plano lógicamente tendría que tener mucha más oscuridad. Esto podemos hacer un pequeño degradado.
para que se integren mejor las sombras. Si ponemos el oscuro de este lado se integrarán mejor la sombra. Como sigue siendo muy oscuras las sombras, habría que dar más contraste. Esto quedaría oscuro. Esto, pues bueno, regular. Vamos a darlo, pero bueno. Y luego aquí podríamos dar un pequeño toque, para que no haya mucho contraste con las sombras. Pues, reincidiendo otra vez en el oscuro, en general aquí, no choca tanto los oscuros tremendos que habíamos puesto. Bueno, pues eso sería en síntesis el procedimiento. Y la sombra que estamos poniendo, por ejemplo, de esto, la reflexión sería esto, luego esto, y luego aquí del cono, mientras que aquí tendríamos la del cilindro, y luego tendríamos los planos de al lado todo según tonos longitudinales, que van todos hacia el vértice, o sea, siguiendo las generatrices de la superficie. Pues ese sería el procedimiento para hacer el cálculo de siempre de dónde sale la sombra, pues más oscuridad que más adelante. También habría que ir perdiendo un poco los contornos, pero bueno, ya esta técnica no lo permite mucho. Y bueno, también diferenciar, por ejemplo, que tendría más sombra esto está casi detrás de ahí, pues también se podría dar por aquí ligeros tonos para diferenciar unos planos de otros, este de este por ejemplo de este, etcétera. Bueno, dejamos aquí.